Caminé entre las tumbas, algunas tan antiguas que las inscripciones ya no se podían leer. La cripta de mi familia estaba al fondo, cerca de un árbol seco cuyas ramas parecían dedos esqueléticos apuntando al cielo. Mi abuela Josefina siempre decía que la muerte no era el final. Lo repetía con esa voz suave que tenía, mientras sus dedos arrugados acariciaban mi cabello de niño. Cuando me vaya, mijo, no llores. Voy a seguir cuidándolos. Se los prometo. Yo tenía 8 cuando la escuché decir eso por primera vez. No entendía el peso de sus palabras. No sabía que las promesas de los muertos a veces se cumplen de maneras que nadie desea. Mi abuela murió un martes, cuando yo tenía 32 años. El cáncer se la llevó despacio, como si quisiera darle tiempo de despedirse de todos. En sus últimos días, mientras la morfina nublaba su conciencia, repetía una frase que siempre me daba miedo. Voy a volver, se los prometo, voy a volver. Mi madre lloraba, mi padre apretaba los puños. Yo simplemente la miraba, tratando de grabar cada arruga de su rostro en mi memoria. La enterramos en el panteón municipal de un pueblo al norte del estado, ese lugar donde ella había nacido y donde insistió en ser sepultada. Era un cementerio viejo, con tumbas que se remontaban a más de 100 años. La familia había comprado una cripta pequeña décadas atrás, una construcción de piedra gris con una puerta de hierro y un candado oxidado. Ahí descansaban ya mi bisabuelo y una tía que murió joven. Ahora mi abuela se uniría a ellos. El día del entierro llovió. No fue una lluvia torrencial, sino esa llovizna fina que cala los huesos y vuelve todo gris. Recuerdo el sonido de la tierra mojada bajo mis zapatos, el olor a flores marchitas mezclado con incienso, y los rezos del padre Juanito que se perdían entre el viento. Cuando cerraron la cripta con el candado nuevo que mi padre había comprado, sentí un alivio extraño, como si algo hubiera terminado, como si pudiéramos seguir adelante. Qué equivocado estaba. Las primeras semanas fueron normales, si es que el duelo puede considerarse normal. Mi madre cocinaba de más, como si esperara que alguien llegara a cenar. Mi padre se encerraba en el taller durante horas. Yo regresé a mi departamento en la ciudad, a mi trabajo de oficina, a mi vida que de pronto se sentía vacía. Fue mi tío Ramón quien llamó primero. Era hermano de mi madre, un hombre práctico que nunca creyó en fantasmas ni supersticiones. Su voz temblaba cuando me contó lo que había visto. Fui al panteón a dejar flores, dijo. Y la cripta estaba abierta. No entendí al principio. Le pedí que repitiera. El candado estaba en el suelo, la puerta de hierro entreabierta, y la tapa del nicho de tu abuela estaba movida, como si alguien la hubiera empujado desde adentro. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Le dije que seguramente habían sido vándalos, profanadores de tumbas. Mi tío guardó silencio un momento antes de responder. No robaron nada. No tocaron los otros nichos, solo el de ella. Esa noche no dormí bien. Soñé con mi abuela, pero no era el sueño reconfortante que uno esperaría. Estaba parada en la puerta de mi habitación, inmóvil, observándome. Su piel tenía un tono grisáceo y sus ojos estaban abiertos pero vacíos, como si miraran a través de mí, hacia algo que yo no podía ver. Desperté empapado en sudor. Mi madre me llamó al día siguiente. Habían ido al panteón a verificar lo que mi tío había reportado. Efectivamente, encontraron la cripta alterada. Mi padre volvió a cerrar todo. Colocó un candado más resistente
y rezaron un rosario frente a la tumba. «Debe haber sido algún animal», dijo mi madre, pero su voz no sonaba convencida. «O el asentamiento del terreno. Ya sabes cómo son estos panteones viejos», quise creerle. De verdad quise. 3 días después, mi primo Esteban me envió un mensaje de voz. Estaba visitando a sus padres en el pueblo y había ido al panteón por curiosidad. Su voz en el audio era apenas un susurro. La cripta de la abuela amaneció con el candado abierto y la tapa movida. Desde entonces, en las noches se escuchan golpes apagados que vienen desde adentro. Le llamé de inmediato. Me contó que los vecinos del panteón, una familia que vivía en una casa justo al lado del muro perimetral, habían empezado a quejarse. Decían que por las noches escuchaban ruidos, golpes sordos, rítmicos, como si alguien estuviera tocando una puerta de madera, pero en esa dirección solo estaba el cementerio. Dicen que viene de la sección donde está la cripta de la abuela, susurró Esteban. Lo juro, primo, yo mismo lo escuché anoche. Como si alguien quisiera salir, le dije que estaba exagerando, que los sonidos en la noche pueden ser cualquier cosa, que el miedo nos hace escuchar lo que tememos, pero esa noche, solo en mi departamento, no pude quitarme sus palabras de la cabeza. Decidí viajar al pueblo ese fin de semana. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que estaba pasando. Necesitaba una explicación racional, algo que disipara la niebla de miedo que empezaba a envolverme. Llegué un viernes por la tarde. El pueblo se veía igual que siempre, calles empedradas, casas de adobe, el campanario de la iglesia sobresaliendo entre los tejados rojos. Pero había algo diferente en el aire, una tensión que no había sentido antes. Mi madre me recibió con un abrazo largo. Noté que había adelgazado, que tenía ojeras profundas. Mi padre apenas me saludó antes de encerrarse en su habitación. «Algo está pasando», me dijo mi madre cuando estuvimos solos. «No quiero asustarte, mijo, pero tu abuela, algo no está bien con ella». Me contó que los ruidos se habían intensificado, que ya no eran solo golpes, sino algo más, arañazos, susurros. Una noche mi madre juró haber escuchado su nombre siendo pronunciado por una voz que conocía demasiado bien. Era la voz de mi mamá. Decía mi nombre. Decía que la dejáramos salir. Traté de calmarla. Le dije que el duelo nos hace imaginar cosas, que la mente busca conexión con quienes perdemos. Pero mientras hablaba, una parte de mí se preguntaba si estaba tratando de convencerla a ella o a mí mismo. Esa noche esperé a que todos durmieran. Tomé una linterna y caminé hacia el panteón. Las calles estaban vacías. El único sonido era el eco de mis pasos en el empedrado. La luna llena iluminaba todo con una luz pálida, que hacía que las sombras parecieran más profundas. El portón del cementerio estaba cerrado, pero conocía una parte del muro que se había derrumbado parcialmente. Entré por ahí, sintiendo cómo el aire cambiaba, volviéndose más frío, más denso. Caminé entre las tumbas, algunas tan antiguas que las inscripciones ya no se podían leer. La cripta de mi familia estaba al fondo, cerca de un árbol seco cuyas ramas parecían dedos esqueléticos apuntando al cielo. Me detuve a varios metros de distancia. El candado estaba en el suelo, la puerta de hierro, entreabierta. Sentí que las piernas me temblaban. Quise dar media vuelta, correr, olvidar todo esto, pero algo me empujaba hacia adelante, algo que no puedo explicar. Me acerqué. La linterna temblaba en mi mano. Iluminé el interior de la cripta. La tapa del nicho de mi abuela estaba completamente fuera de lugar, apoyada contra la pared. El espacio donde debería estar su ataúd estaba vacío. No completamente vacío. Había marcas, arañazos en la piedra, como si alguien hubiera intentado salir, y en el polvo del suelo.
Huellas, huellas de pies descalzos que salían de la cripta y se perdían entre las tumbas. El grito murió en mi garganta. Fue entonces cuando lo escuché. Pero no venían de la cripta, venían de detrás de mí. Me di la vuelta tan rápido que casi caigo. La linterna iluminó las tumbas, los árboles, las sombras que se movían con el viento, y ahí estaba ella, mi abuela, de pie junto a una tumba, a no más de 10 metros de distancia. Llevaba el vestido blanco con el que la habíamos enterrado. Su cabello gris caía suelto sobre sus hombros. Su piel tenía ese tono grisáceo que había visto en mi sueño, y sus ojos me miraban con una intensidad que me paralizó. «Mi hijo», dijo. Su voz era la misma de siempre, suave, cálida, pero había algo debajo, algo frío. «Te dije que iba a volver». No pude moverme, no pude hablar. Solo la miré mientras ella daba un paso hacia mí, luego otro. «Prometí que iba a cuidarlos», continuó. «Pero ustedes me encerraron, me dejaron sola en la oscuridad. ¿Sabes lo que se siente despertar en una caja de madera? Sin poder respirar, sin poder gritar». Las lágrimas corrían por mis mejillas. Quería decirle que lo sentíamos, que no sabíamos, que creíamos que estaba muerta. Ella se detuvo a 1 metro de mí. Pude ver los detalles de su rostro, la piel agrietada, los labios resecos, las uñas rotas y sucias de tanto arañar. «Ahora estoy de vuelta», susurró, «y voy a cumplir mi promesa. Voy a cuidarlos, a todos, para siempre». Extendió su mano hacia mi rostro. Sus dedos estaban helados. Cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba solo. La linterna se había apagado. El amanecer empezaba a teñir el cielo de naranja. Corrí de regreso a la casa. No le conté a nadie lo que había visto. ¿Quién me creería? Pero esa noche, mientras toda la familia cenaba en silencio, escuchamos 3 golpes en la puerta principal. Mi madre palideció. Mi padre dejó caer el tenedor. Nadie se levantó a abrir. Los golpes continuaron toda la noche, y la siguiente, y la siguiente. Ha pasado 1 mes desde entonces. Ya no vivimos en el pueblo, nos mudamos a la ciudad, a un departamento pequeño donde apenas cabemos. Pero no importa. Aquí estamos lejos del panteón, lejos de la cripta, o eso creíamos. Anoche, mientras todos dormían, escuché algo en el pasillo. Me asomé con cuidado. No había nadie, pero en el espejo del baño, escrito con algo que parecía tierra húmeda, había un mensaje. «Se los prometí. Voy a cuidarlos, para siempre». Y junto al mensaje, la marca de una mano pequeña, arrugada, con las uñas rotas. No sé cuánto tiempo más podré huir. No sé si existe algún lugar lo suficientemente lejos, porque mi abuela siempre cumplía sus promesas, y ella dijo que volvería.